nosotros, realmente esa palabra puede trabajar con cada uno. Por eso es muy necesario escuchar constantemente la palabra. Realmente el seguir la guía es muy necesario. Por eso también Dios manda a sus siervos para poder escuchar. Y en esta tarde también nos permite del culto, ¿no? Vamos a alabar al Señor, vamos a cantar el himno 484. Himno 484. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo podré estar triste? Como entre sombras ir, cómo sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o si en la prueba estoy, más cerca del camino y protegido
la fe desmayar y sufro de ansiedad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Realmente Él nos cuida con su amor. Él nos da la paz en nuestro corazón. El coro de esta alabanza decía, ¿no? Feliz, cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Él nos cuida en todo momento. Nosotros estamos como la niña de sus ojos. Él solamente quiere que nosotros avancemos, que nosotros podamos gozar de su palabra, gozarnos en Él. De esa manera avanzar y seguir adelante, solamente por la palabra que Él nos da, por su amor, por sus promesas. Él constantemente se recuerda de nosotros y solamente quiere que nosotros volvamos hacia Él. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno 444. Himno 444, comprado por sangre de Cristo. Comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero,
a Cristo le voy a cantar. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que veré la hermosura del Rey que me vino a salvar. Ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Realmente hemos sido comprados con sangre por Jesucristo. Él dio hasta la última gota por nosotros para darnos la salvación. Hasta aquí, gracias. Hermanos, buenas tardes. Vamos a orar esta tarde. Pueden inclinar sus rostros. Dios Padre, Señor, le damos gracias por este día, también por su palabra, Señor. Escuchábamos esta mañana también sobre Gabaón. Ellos eran un pueblo muy fuerte, pero ellos, humillando su corazón, podían hallar la gracia de Josué. También Josué simboliza a Jesucristo. En este tiempo también nosotros, si humillamos nuestro corazón, podemos también hallar su gracia. Así podíamos recibir la palabra esta mañana, Dios Padre. Señor, esta tarde también queremos pedirle que usted pueda guiar siempre y a través de su palabra, a través de su siervo, también le agradecemos, Señor, porque usted siempre tiene misericordia de nosotros y ese tiempo también está llevando su iglesia a través de sus siervos, a través de la guía. Y también, Dios Padre, pedir que usted pueda retornar su siervo también de allá, de Corea. Él pueda llegar en bien, Señor, su familia. También, Dios Padre, pueda traer mucha palabra para nosotros, Señor. Así como el año pasado también trajo la oración de su siervo, Señor, para Bolivia. Así su siervo, Pastor Oxopar, tiene ese deseo, Dios Padre, de enviar misioneros fuera de Bolivia, Señor. Y según su siervo, nosotros también podamos tener ese corazón, Señor. Usted dénos ese corazón para poder transmitir también a los hermanos, Señor. Y Dios Padre, todo esto, Señor, así le agradecemos esta tarde. También usted pueda guiar, Señor, este culto de la tarde, Señor. Por eso, Señor, le agradecemos y así oramos. Todo esto, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, su Hijo. Amén. Amén, hermanos. Y esta tarde tenemos tiempo de testimonio. Vamos a invitar al hermano Álvaro Gutiérrez. Nos va a dar su testimonio. Adelante, hermano Álvaro. Buenas tardes, hermanos. Bueno, en esta tarde yo estoy muy agradecido a Dios, ¿no? Porque Dios, este último tiempo, así yo veía de su gracia así con mi vida, ¿no?
más que todo por dejarme participar, ¿no?, en el retiro que hubo en Cochabamba. Dios me dio la gracia de poder estar ahí presente con el grupo de danza, ¿no? Y a través de eso nosotros, el objetivo principal que tenemos es abrir el corazón de los hermanos hacia la palabra, ¿no?, mediante la danza. Bueno, quisiera leer una parte de la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Antes, bien como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que ama. Así, la verdad, yo este tiempo, ayer escuchaba, ¿no?, esta palabra de parte del evangelista Josué, y así también me llenaba de esperanza, ¿no? Porque a pesar de que yo no sé qué Dios tiene preparado así para mi vida, Dios me da la esperanza de que Él ya lo tiene todo hecho así, ¿no?, para que yo pueda seguir avanzando así. Mi propósito así principal en la danza es formar parte, ¿no?, del grupo de Righteous Star. Y la verdad, yo así, según mi pensamiento, yo digo, yo puedo seguir avanzando, ¿no? Pero Dios tiene algo ya preparado, ¿no?, para mí, y yo quiero creer en eso, ¿no? A pesar de todas las dificultades que yo estoy viviendo así, ¿no? Este tiempo mi abuelita falleció en el campamento en Cochabamba, justo una noche. A pesar de eso, yo viéndole a mi papá, que el hermano Livio así todo destrozado, ¿no?, él continuaba avanzando. Al día siguiente agarraba la guitarra y tocaba junto al grupo, ¿no? Y yo así me quedaba muy admirado porque yo pensaba, mi papá ya no va a continuar así. Porque yo lo notaba ahí muy triste, ¿no? Pero él agarrando me decía a mí de que hay que alabar al Señor, ¿no? Hay que avanzar aún, ¿no? Y yo así me siento muy feliz, ¿no? Porque Dios cuida la vida de mí, de mis papás, de mis hermanos, de todos mis familiares en sí, ¿no? Y mediante eso yo así estoy avanzando este tiempo. A pesar de las distintas dificultades, ¿no?, que Dios nos da. No, como a mí muchas veces me han dicho, ¿no?, de que tanto lo bueno que Dios hace por nosotros como lo malo, todo eso es bueno, ¿no? O sea, si Dios tiene algo preparado para nosotros, solo nosotros tenemos que aceptarlo, ¿no? Así me decía mi papá. Y bueno, también quería leer otro versículo de la Biblia, que está en Romanos 8, 31, 32, que también es una promesa así, ¿no?, con la que yo estoy avanzando este tiempo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Yo así también, ¿no?, apoyándome en este versículo de la Biblia, así estoy avanzando este tiempo, ¿no? Viendo qué Dios tiene preparado para mí en mi vida, ¿no? Y de cierta forma así avanzar junto a mis padres y a los distintos jóvenes con los cuales yo convivo, ¿no?, con el grupo de danza. Y la verdad así quería pedirles oración a todos los hermanos, ¿no?, por mi vida, porque yo tenía que iniciar mi carrera en enero, ¿no? Yo estaba postulando para ser maestro y el día que llegaban las notas de los exámenes, así yo veía que solo entran 20, ¿no?, a la carrera, y a mí me faltaban 3 puntos para ser parte de los 20. Así yo me desmoronaba, ¿no?, un poco, así mi corazón se sentía mal un poco. Pero a pesar de eso, yo así viendo el corazón de mi mamá, ella también, para que no pierda yo el tiempo, así ella también me inscribía, ¿no?, a una universidad privada, y yo voy a iniciar ya la próxima semana, ¿no? También quería pedirles oración, ¿no?, por eso y también por mi familia. Y bueno, eso es todo, hermanos. Muchas gracias. Gracias, hermano Álvaro. Así Dios trabaja también en los jóvenes, ¿no? Los pequeños
También tenemos en la iglesia la escuela, la escuela bíblica, los soñadores, ¿no? Los domingos. Y podemos ver también la encargada de maestra de niños testificaba también, ¿no? Como los niños también pueden entender el evangelio, así. Ellos también testifican, así nos decía, ¿no? Por eso no solamente hay un pensamiento a veces que se dice, ¿no? Yo cuando sea mayor voy a creer en Dios, así. Mientras tanto disfrutaré. También sale en la Biblia, ¿no? Que beberemos, comeremos, así una palabra sale, ¿no? En dos partes de la Biblia creo que sale y que mañana moriremos. Así. Ese pensamiento parece bueno, pero la Biblia dice que es pecado, porque así se desviaron las personas, ¿no? Esperando así hasta que de repente llegó la muerte y ya no hay solución, ¿no? A veces pasa eso, por eso muy importante tener el evangelio, la salvación durante este tiempo, ¿no? Especialmente cuando son jóvenes. Así, hermanos, ¿alguien más quiere testificar o quiere compartir algún testimonio? Y esta tarde también vamos a tener una presentación, ¿no? Los jóvenes van a presentar una danza que se llama Latido. Y vamos a invitar con fuertes aplausos. Adelante, jóvenes. Gente de zona. ¿Cómo? Estamos bailando, tú y yo gozando. Esa rumba ahora que empieza, esto ya está comenzando. Estamos bailando, tú y yo gozando. Esa rumba ahora que empieza, esto ya está comenzando. Esto ya está comenzando. Esto ya está comenzando. Gente de zona. Esto ya está comenzando.
Un aplauso más para los jóvenes. Y realmente los jóvenes muestran todo su corazón, ¿no? En esta danza que se llama latido, ¿no? Es compartir el corazón. También han demostrado todo su corazón en esta tarde los jóvenes. Y ahora tenemos vamos a ver un video de el resumen del campamento que se ha realizado este tiempo, ¿no? En Corea del Sur. Un resumen del campamento de Corea. Y van preparando el video. Y también tenemos, ¿no? Las reuniones zonales los viernes, ¿no? Y los martes, reunión de casados. También miércoles, culto de oración, ¿no? ¿Verdad? Y pueden asistir los hermanos también, ¿no? Bueno, vamos con el video. I'm from Germany. Je viens du Bénin. Ya somos Makedonia. I'm from Ghana. Kami ay mula sa Pilipinas. We are from Fiji. We're from America. 한국에 오신 것을 환영합니다.
es un resumen del campamento que se llevó, ¿no? Y podemos ver también, ¿no? Como también este tiempo nosotros podemos anhelar el campamento que se realizará en Bolivia también al año. Y tenemos ese mismo corazón también, ¿no? Esperando. Y viendo el video podemos sentir, ¿no? Como, aunque no se uno ve nomás, pero estar en el campamento, estar en el evento es otra cosa, ¿no? Eso también, este tiempo nosotros tengamos oremos a Dios para que podamos también, ¿no? Para estar en Sucre, el campamento de Bolivia al año. Y esta tarde vamos a escuchar la palabra de Dios a través del evangelista Josué Poma. Adelante, evangelista. Sí, buenas tardes, hermanos. Sí, buenas tardes, ¿cómo está? Sí, esta tarde vamos a compartir. Vamos a buscar el libro de 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 17. Primera Samuel capítulo 17, versículo 4. 1 Samuel capítulo 17, versículo 4. Si ya lo tiene, ¿no? 1 Samuel capítulo 17, versículo 4. Sí, voy a dar lectura. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era de peso de cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía gredas de bronce y jabalina de bronce entre los hombros. Voy a saltar. Versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Sí, hasta ahí voy a leer. Sí, durante el tiempo, ¿no?, que Dios me permite también estar dentro del seminario, pasábamos muchas experiencias, ¿no? Distinto quizás este tiempo. Y cuando también llegando a Santa Cruz, pastor también, ¿no? Pastor Andrés nos entrenaba en aquel entonces, ¿no? Estábamos con mis compañeros así. Y habían momentos en los cuales siempre el pastor nos quería, ¿no? Poder formar con el horario, ¿no? Y instruir así. De repente a veces llegábamos tarde a la clase, ¿no? Entonces, ¿por qué no toma en cuenta? ¿Por qué no? Esta parte es importante, ¿no? Y de vez en cuando por nuestro corazón nos mandaba a picar piedras, ¿no? Allá en Santa Cruz. El terreno antes era pura montaña, ¿no? Pero un tiempo ya luego empezábamos a picar piedra, ¿no? Picar así, cuando ya de repente ya, hoy no va a haber clase, va a ir a picar piedra. Entonces todo el día estábamos picando piedras, ¿no? Todos los escombros, así. Me acuerdo en ese tiempo con mis compañeros, el evangelista Rubén, evangelista Adán estaba, ¿no? Adán, el evangelista Rodrigo. También en parte decíamos, ya no, todos los días va a ser ahora así. Y como hace calor también allá, entonces picando, ¿no?
De vez en cuando pastor también se acercaba a mí, ¿no? Y me decía, Josué, ¿qué haces aquí en la iglesia? Así, ¿no? Eres muy joven. Si eres muy joven, ¿por qué estás en la iglesia? Te puedes ir a trabajar, puedes ganar dinero, nadie te paga, ¿no? Puedes ir, vuelve a la paz, así me dijo, ¿no? Dentro de mí dije, no, creo que este camino es mejor así, ¿no? Entonces continuábamos. Aunque de buena manera a veces me decía, no, ¿qué haces aquí? Eres muy joven, mejor anda, trabaja, haz tu vida, vive, tu familia, anda con tu familia, así, ¿no? O a veces había en otros momentos también cuando cometíamos errores por la confianza en nosotros mismos. Ya váyanse, ¿no? Tiene que salir de acá, aliste su maleta, no tiene que estar aquí en la tarde. El delegado nos votaba, ¿no? El delegado, entonces ni uno tiene que estar aquí, en la tarde nadie tiene que haber. Y nosotros nos quedábamos, ¿no? Todavía esperando a poder hablar con el pastor, así. Y no se han ido hasta ahora. ¿Qué hacen acá? Tiene que irse, vuélvanse, hagan su maleta y váyanse, así. Pero nosotros nos quedábamos así, ¿no? Para poder hablar así. Y esperábamos un momento. El pastor también se sacaba tiempo, ¿no? Ya, ¿va a escuchar? Si no va a escuchar, entonces mejor váyase. En todo ese tiempo también vi mis compañeros, algunos salieron, ¿no? Algunos salieron, algunos también un tiempo más duraron, se salieron también. Habían varios compañeros, ¿no? Conmigo, así. Y no era única vez, sino se volvía a pasar lo mismo, ¿no? En otra oportunidad también volvía a pasar, pero esa vez el pastor nos mandó a trabajar, ¿no? Dijo, ese tiempo creo que nuestro corazón también estaba muy mal, ¿no? Y ya al final, ya entonces, ustedes, ¿por qué vive acá? No sirve de nada. ¿Para qué vive? No puedo creer sus palabras, váyanse, así. No nos íbamos, ¿no? Un domingo también esperamos, ¿no? Váyanse, dijo, y no nos fuimos, entonces nos hizo venir. ¿Ustedes van a escuchar? Sí. ¿Realmente van a escuchar? Sí, vamos a escuchar. Ya, en aquel entonces estaba el evangelista Juan Carlos también, ¿no? Juan Carlos, así. Si va a escuchar, entonces desde mañana salgan a trabajar, así dijo, ¿no? Salga a trabajar y mensualmente 500 bolivianos pague aquí a la iglesia, pero no van a comer, no van a almorzar. Si hay cena, van a cenar, dormir y todo el día tiene que estar afuera, así. Pero almuerza afuera, desayuna afuera, así. Entonces, ese tiempo también era prueba, ¿no? Porque ni siquiera hemos planificado nada y salimos en busca de trabajo también. Todo ese tiempo que estuve también recordaba, aunque yo quería negar, ¿no? Las palabras que me decía el pastor, ¿por qué vives acá? ¿Por qué estás en la iglesia? ¿De qué sirve tu vida? Aunque yo quería olvidar esas palabras, pero parece que automáticamente se quedaba ahí, ¿no? Se quedaba. Y como yo estaba en el seminario también, ya son como 7 años, y vi un compañero, vi otro compañero, luego fueron levantados evangelistas, fueron enviados, ya fue enviado a otro lado, al final yo seguí ahí. Dentro de mí me vino un pensamiento fuerte, ¿no? Que creo que mi vida no sirve acá, así. Ya voy 5 años y nada, así, ¿no? Mi vida no sirve, creo. Hasta ese punto ya venía, pero quería negarlo, ¿no? Y cuando ya llegaban seminaristas nuevos, entonces de repente en la clase el pastor, ya, esos seminaristas nuevos mejor, así, muy bueno es nuevo, así. Ustedes nuevos no hagan caso a este seminarista, así dijo, ¿no? Ese es dinosaurio, no hagan caso. Porque si usted hace caso, usted también se va a corromper, así, igual que ese dinosaurio, no haga caso a él. Hasta mucho tiempo, así. Aunque parecía broma, ¿no? Para ese momento, así, en risas, así. Pero dentro de mí entró como un cuchillo, ¿no? Sí, claro, no le hagan caso, es el dinosaurio, ¿no? Que
está acá mucho tiempo. Entonces yo estando ahí me sentí, aunque dejé pasar, pero se quedó, ¿no? Luego poco a poco pasando los días, era más fuerte, ¿no? Más fuerte. Cada rato una intervención, una falla, otra vuelta, ¿no? Y de vez en cuando también, ya la misionera también, ¿no? ¿Qué hace aquí? No, como usted, nunca he visto un seminarista así tan corrupto. No debería existir. No debería existir ese tipo de seminaristas. ¿Por qué está acá? Así, ¿no? Nunca vi en mi historia, ¿no? Así. Ese es corrupto. No sirve, así. Dentro de mí yo me sentí más hundido, ¿no? Como más cuchillo, pero trataba de negarlo, ¿no? No es verdad eso, así. Y era tan fuerte eso que mi mente se estaba llenando de puro eso, ¿no? El dinosaurio. Dios creo que no trabaja. Creo que en vano está mi vida aquí. Creo que no sirvo. Mis compañeros ya se fueron, soy yo el único que se queda. Creo que mejor nuevo, dice. A veces el pastor decía eso, ¿no? Mejor seminarista nuevo, ya viejo no sirve, no. Entonces dentro de mí, aunque yo quería negar, pero se quedaba, ¿no? Y ya un día en la mañana era tan fuerte mi pensamiento que ya no podía aguantar y decidí alistar mi maleta, ¿no? Empecé a sacar mi ropa, puse mi maleta, alisté mi ropa, pero entre lágrimas, ¿no? Mi vida no sirve así, no sirve. Ahora, ¿cómo voy a decir que voy a salir? ¿Cómo voy a decirle? ¿Qué le digo al pastor así? ¿Qué le digo? Le diré que me dé un tiempo así. ¿Usted qué piensa? ¿Es verdad? Que me dé un tiempo. Quizás alguna pareja cuando se rompe dice, nos daremos un tiempo, dice, ¿no? Pero eso no es un tiempo, ¿no? Eso es creo que ya pues directamente serían, ya no quiero formar parte, ¿no? Pero yo quise camuflar, ¿no? Pastor, quiero un tiempo, quiero volver. De repente también venía pensamientos, ¿no? ¿Para qué estás en la iglesia? Si sales también puedes predicar, puedes ir a tu pueblo, predicas allá, viajas. Dentro de la iglesia también me permitió Dios aprender cerrajería, diseño gráfico. Ya entonces yo decía, está bien, ¿no? Como también sabía cortar cabello, entonces dije, puedo cortar cabello, puedo hacer mis letreros, si quiero soldar me sueldo mi letrero, puedo hacer mi diseño, me hago mi banner, cuando quiero abro, cuando no quiero abro, luego salgo a predicar, todo bonito se imagina, todo bonito sale, ¿no? Una imagen real parece, así vas a hacer, así vas a hacer, así va a pasar, así va a ser, así va a ser, así va a ser, y mira, es hermoso, ¿qué te parece? Dentro de mi corazón acepté eso, ¿no? Entonces empecé a alistar, ¿no? Y alistando ya estaba listo, pero sentía algo dentro de mí, ¿no? Algo dentro de mí que decía, no irme así nomás, ¿no? Por lo menos le diré algo al pastor, ¿no? Así, algo dentro de mí. Cuando ya estaba a punto de salir, entonces decidí llamarle, ¿no? Pastor, así. Sí, justamente ese día se trasnochó, creo que el pastor, ¿no? A veces hay momentos de trasnocharse. Pastor, quería hablar un momento con usted, quería retornar a mi hogar, así. Solo va a ser un tiempo, así, ¿no? Solo quiero estar un tiempo con mis padres y luego voy a volver, así le digo. Espere, ya voy a bajar, así me dijo, ¿no? Entonces, ya no podía tampoco irme, ¿no? Yo pensé, está bien, puede ir, así, ¿no? Esperé, pero antes de eso la misionera ya bajó, ¿no? Cuando bajó y me vio, ya, adentro, venga a la oficina, así. No, pero al pastor le está esperando, ¿no? Pero ya adentro, ¿no? Estando adentro y ya no podía mirarle a la cara, no me sentía como, no es momento de mirar así. Entonces me agaché y miré al piso, ¿no? Mientras la misionera, ¿por qué quiere salir? Dijo, ¿no? ¿Por qué quiere salir? Dentro de mí me recordé sus palabras, ¿no? Un seminarista como usted no debería existir, no debería haber. Nunca he visto ese tipo de seminarista corrupto.
No debería existir. Dentro de mí vino eso, entonces, ¿qué podía responder más que eso, no? Entonces, misionera, usted dijo que no debería existir seminaristas como yo, así que mi vida no sirve acá, no sirve, realmente no encuentro solución. ¿Así tan fácil quiere retroceder? ¿Quiere dejar todo lo que Dios ha trabajado? ¿Así quiere dejar todo eso? Dentro de mí. Pero usted dijo, ¿no? Usted dijo que no debería existir ese tipo de seminarista. Nunca debería vivir. Nunca he visto. Dentro de mí decía, se está contradiciendo. Entonces, ahora me dice, vete, ahora me dice, quédate. Ahora, ¿cuál es verdad? ¿Qué es lo que quiere de mí? ¿No? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué quiere? ¿Quiere que me vaya o que me quede? No entiendo, ¿no? Y seguía hablándome, ¿no? ¿Tú quieres dejar todo atrás? Todo lo que Dios ha trabajado ahora, ¿quieres dejarlo? ¿Estás seguro? Así. Dentro de mí decía, pero esto me ha dicho usted, que me vaya. Luego llegó el pastor, ¿no? Ya, vaya con pastor. Y ahora sí, ¿qué vamos a hablar? No, me senté de nuevo con la vista hacia abajo, ¿no? Y José, el pastor estaba sonriendo, ¿no? Sí, José, ¿qué pasó? Así me dijo, ¿no? Yo sentía, ¿no? ¿Qué va a decir? ¿No? Que, sí, pastor, quiero que me dé un tiempo, quiero ir con mis padres, pasar un tiempo. Solo va a ser un tiempo, pastor, así. ¿Por qué? ¿Por qué quiere ir así? ¿Cómo está? ¿Qué pasó? Así, ¿no? Sí, pastor, en realidad quiero un tiempo. Siento que mi vida no está bien, no estoy para este camino, así más o menos, ¿no? Ah, sí, José, ¿por qué? Así. Es que usted me dijo que soy dinosaurio, ¿no? Dinosaurio, ya estoy mucho tiempo, pastor, mucho tiempo estoy y Dios no trabaja en mi vida, así, ¿no? Dios no veo cambio en mi vida, realmente solo siento que no hay esperanza en mi vida. Entonces, por eso, pastor, creo que no debo estar. Aunque yo no lo dije ese momento, ¿no? Suave, pero quédese, hay que avanzar para el evangelio, ¿no? Usted me dijo que soy dinosaurio, pero, ¿no? Que mucho tiempo, que no sirvo, que no me escuchen los demás porque voy a corromperlos, así. Sí, Josué, yo dije eso, dijo, ¿no? Yo dije eso. Pero no hay problema, me dijo, ¿no? Aún ya ha pasado mucho tiempo, lo más importante es aprender la fe, me dijo, ¿no? Aprender la fe. Sí, pero ya estoy mucho tiempo. No importa eso, me dijo, no importa. Aún pase mucho tiempo, aunque lento, aunque despacio, mejor aprender la fe, me dijo. Solo una cosa debes saber, me dijo, ¿no? Y eso creo que nosotros también debemos aprender, ¿no, hermanos? Solo una cosa. Desecha tu pensamiento, me dijo. Bota tu pensamiento, eso, lo que tú tienes, así, bótalo. ¿Ya lo botaste? Me preguntó. Ese rato seguía, ¿no? Pensando, ¿qué digo ahora, no? Pero surgía de mí. Pero usted me dijo así, ¿cuál es la verdad también? No entiendo. Solo desecha tu pensamiento. ¿Tú crees que no me quiero ir? También me dijo, ¿no? ¿Tú crees que no quiero estar en Corea, no quiero estar allá? También viene ese tipo de pensamiento en mi vida, pero yo voto ese pensamiento y avanzo para el evangelio. Así me dijo. Ese es el secreto, me dijo, ¿no? ¿Ya desechó su pensamiento? No podía más que decir, ¿no? Ya una simple palabra me hizo decir, ¿no? Lo único que me hace sufrir a mí es el pensamiento nada más, ¿no? Sí, pastor, le dije, ¿no? Sí, hay que avanzar. Ya desecha, solo desecha ese pensamiento. Josué, así. Sí, hermanos, usted acuerda, ¿no? Yo creo. Pastor dijo, una cosa nunca debemos olvidar. ¿Qué cosa no debemos olvidar? Varias veces Pastor Andrés ha repetido, ¿no se acuerda? Yo me estaba olvidando, pero más bien recordé de nuevo.
Una cosa nunca debemos hablar. Dios no trabaja conmigo. Eso no debe agarrar, mejor dicho, ¿no? Eso no olvidar, si no se olvida, entonces Dios trabaja conmigo, eso, ¿no? Dios trabaja conmigo. Desechar, Dios no trabaja conmigo, ¿verdad? Aunque nos vemos nosotros, ¿no? Muchas veces nos vemos. De repente quizás se ve su falta, su error, su carencia, su dificultad, pero si olvida esa palabra que Dios sí o sí va a trabajar, ¿no? Sí o sí va a trabajar. Y si olvida eso, ¿cómo se siente? ¿Bien? ¿Cómo bien? Si olvida que Dios trabaja con él, si olvida que Dios trabaja conmigo, ¿cómo se va a sentir? Mal, porque Satanás acusa o no acusa. Satanás condena, Satanás hace ver a nosotros. ¿Me entiende? Y Pastor King Kisum entró a la cárcel en 1987. 1987 entró a la cárcel y en 2003 salió de la cárcel. ¿Cuántos años estuvo en la cárcel? 16 años. 16 años en la cárcel estuvo. Pero aún estando en la cárcel 16 años, Dios le permitió la salvación, ¿no? Pero él al principio tenía un pensamiento, ¿no? Cuando tenía algo que hacer, él testificaba, ¿no? Cuando hacía algo, de repente sentía que no se podía, entonces lo dejaba y iba por otro. Mientras sentía que no se podía, lo dejaba. Hacía otra cosa, sentía que no podía, lo dejaba. Como sentía que era mucho peso para él, quería algo fácil, poco a poco se hundió a la vida del mundo fácil, ¿me entiendes? Robar. Y empezó a robar. Pensó que era más fácil, mejor robar, ¿no? Robando, entonces se hizo atrapar, entró a la cárcel, de la misma manera sufrió, buscando algo fácil para él, porque él pensaba no se puede, ¿no? No se puede. Pero él también cuando ya salió de la cárcel, aún escuchando la palabra, también había momentos, porque por ejemplo, cuando Pastor Andrés de repente dice, vamos a hacer en el Salón Mineros, ¿usted cómo piensa? Dinero, esto, ¿cómo va a ser esto? O sea, ve la situación, ¿no? Siendo ministro también cuando avanza, ve la situación, ¿me entiende? Ve la situación y por esa situación, ¿quiere avanzar o no quiere avanzar? Viendo la situación, no quiere avanzar, ¿me entiende? Viendo la dificultad, no quiere avanzar. Pastor King Kisum, a pesar de que ya también era salvo, también sentía así. Y un día en un retiro que se realizó en Corea, Pastor Oxupar dijo, ¿no? Hermanos, ministros, yo de ustedes quiero hacer los mejores ministros, así dijo, ¿no? Los mejores ministros del mundo, eso quiero hacer de ustedes. Por eso quiero enseñarles una sola cosa, dijo. ¿Sabe qué cosa era? Contraataque, dijo. El contraataque. Ustedes nunca digan en su vida que Dios no trabaja. Nunca. Dios trabaja así. Yo creo que Pastor Andrés también avanza por esa palabra, ¿no? Porque cuando se presenta una situación, ¿qué quiere hacer uno? Dejarlo, ¿no? Quiere dejarlo. Pero recordando la promesa que también Pastor Oxupar dio por medio de la palabra, aunque parece que no hay terreno todavía, pero Dios va a trabajar. Aunque mi situación es así, pero Dios va a trabajar. Aunque mi vida veo así, pero Dios va a trabajar. Eso es contraataque, ¿me entiende, hermanos? En nuestra vida yo creo que surgen, ¿no? Momentos difíciles así. Dios trabajará, Dios hará. Me veo a mí mismo también, ¿me entiende? Pero luego si veo la palabra, desechando este pensamiento, debo recordar, Dios trabaja. Dios trabaja. Desde el momento que hemos recibido la salvación, sí o sí Dios va a trabajar en nuestra vida, hermanos, ¿no?
Aunque algunos quizás han llegado más tarde aquí, algunos más temprano, pero sí o sí Dios los trajo o no los trajo. Los trajo. Yo también por esa palabra puedo avanzar, ¿no? Dios trabaja. Dios sí o sí va a trabajar en mi vida. ¿Acaso en su palabra no sale testimonios en los cuales Dios no trabajó? Como hemos visto acá, hermanos, aquí en el libro de 1 Samuel, aquí sale dos tipos de vida de creencia, ¿no? Dos tipos de vida de creencia. El corazón de Saúl y el corazón de David. Cuando vemos esta parte, Goliat simboliza nuestra dificultad, ¿no? Goliat simboliza nuestro problema, nuestras situaciones. Pero cuando Saúl fue ungido, ¿fue escogido de Dios o no? Fue escogido por Dios. Y si Dios lo escogió, Dios lo acompañaba, ¿verdad? Cualquier situación que pasara, Dios estaba con él o no estaba con él. Estaba. Pero ¿qué sintió él? En el versículo 11 podemos leer juntos. Versículo 11. Ya lo tiene, ¿no? Versículo 11, capítulo 17, versículo 11. Vamos a leer a la voz de 3. 1, 2, 3. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Dios podía ayudar a Saúl, ¿verdad? Pero su corazón estaba totalmente distinto. ¿En quién estaba su confianza? Si fuese su confianza, estaba de acuerdo a su capacidad, ¿no? Hasta donde él podía hacer. Pero comparando la situación con su capacidad, ¿él cómo se sentía? No voy a poder. Así se sintió, ¿no? Y por eso él decía, creo que no se puede. Y se turbó su corazón. ¿Me entiende? Ese corazón de Saúl totalmente ya no estaba confiado en Dios. Él pensaba, él decía, Dios no está conmigo. Entonces, en pocas palabras, él olvidó. ¿Dios trabaja o no trabaja? ¿Cómo piensa Saúl? Dios no trabaja, así pensó. ¿Me entiende, hermanos? Vamos a ver más adelante, a ver el versículo, capítulo 17, versículo 45 podemos buscar. Capítulo 17, versículo 45. ¿Ya lo tienen, hermanos? Ya. Ahí cómo sale. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Dentro de David, ¿qué estaba más establecido? Dios. Saúl diferente, David diferente. ¿Me entiende? A pesar de quizás no tener cuerpo así quizás grande, siendo un jovencito, pero él sentía, tengo a Dios. Entonces él ¿cómo sentiría? ¿Dios trabaja o no trabaja? Dios trabaja. Cuando de repente en nuestra vida viene ese pensamiento, Dios no trabaja en mi vida, no se queden ahí, ¿me entienden, hermanos? No se queden ahí, no se agarren de eso. Es momento de ¿qué? Contraatacar. Dios trabaja en mi vida. Dios va a trabajar en mi vida, ¿me entiende? Yo agradezco a Dios, durante mucho tiempo estaba yendo a la zona 15 y nadie venía de la iglesia, ¿no? Nadie de mi zona. Pero dentro de mí uno quiere decir, tiene que venir, o quizás quiere jalar, ¿no? Pero dentro de mí decía, Dios, por favor, tráeles un domingo nadie, 2 domingos nadie, 3 domingos nadie. Aunque hablaba la importancia de venir a la iglesia, nada, ¿no? De repente, dentro de mi zona empezó a surgir problemas, ¿no? Dificultades, una familia, otra familia, otra familia.
Y a veces me ponía a pensar, ¿qué le voy a decir yo así? Y una vez que vemos la dificultad, ¿qué pensamos? ¿Es malo algunos, no? Así humanamente. Qué mal, qué dificultad, qué mal que está pasando esto, qué mal que está pasando esto. Pero lo único que podía transmitir era la palabra. Pero por medio de esa dificultad, y yo simplemente hablando de la palabra, empezaron a llegar de la zona, ¿no? Empezó a llegar una familia, luego otra familia, y están viniendo ahora, ¿no? Pero ¿quién hizo eso? Dios. Aunque yo pensaba que no va a ser, aunque yo pensaba no se va a poder, no creo, ya no vienen, yo soy el único de la zona 15, creo, ¿no? ¿Dónde están mis miembros? Así. Pero ¿quién puso la situación en sus vidas de los hermanos? Era Dios. Pero aún así, viendo que no venían, pero solo predicaba, aunque puede parecer hipócrita, ¿no? Dios está trabajando, Dios está haciendo, pero al final Dios los trajo. ¿Me entiende, hermanos? Por eso yo puedo ver, gracias a Dios, Él sí o sí va a trabajar. No fue por mí, ¿no? Simplemente fui un instrumento y Dios los trajo, ¿verdad? Entonces, el corazón de David, ¿cómo se puede ver acá? El corazón de David es, Dios sí va a trabajar. Por eso en el nombre de Jehová, va y enfrenta, ¿verdad? Dentro de nosotros también, cuando viene ese pensamiento, es momento de contraatacar. Contraatacar. Dios trabaja en mi vida. Dios va a trabajar. Si los sirvientes que iban a llevar el agua que iba a ser vino, realmente se aferraran a la realidad, ¿hubieran ido a servir el agua? No creo, porque ven, ¿no? Pero creyendo Dios trabaja, va a ser verdad. Algo dentro de ellos había todavía una esperanza y por eso podían ir a servir, ¿o no? En cada parte de la Biblia habla de Dios, de que sí o sí trabaja. Cuando alimentó a los 5,000, ¿verdad? Felipe pensaba, no se va a poder, sentía, Dios no trabaja. Pero Andrés, ¿qué pensaba? Aunque parecía locura, llevó, ¿no? Los peces y los pancillos. Pero Dios trabajó. Dios también en nuestra vida sí o sí va a trabajar, hermanos. ¿Me entiende? En una comunión, a veces los ministros tenemos comunión porque nos llenamos de pensamiento, no es que no es que no se llena de pensamiento. Hay reunión de ministros y ahí saca su corazón, ¿no? Algún ministro allá en Chile decía, vendió su bicicleta, ¿no? Para pagar alquiler, por esto. Entonces yo escuchaba, ay, tiene razón, qué bien, mira, echa todo su corazón, hasta echó su bicicleta, dio. Pero el pastor pastor Liminchul lo exhortó. Yo no entendí por qué. ¿Por qué usted no cree en Dios? Dios va a trabajar. Y por su desesperación, ¿qué hace? Lo ha vendido, ¿no? Lo ha vendido por su desesperación. No esperó ni hasta el último. Y yo pensaba, echó el corazón, ¿no? Y por eso cuando llegamos allá en Chile, el pastor siempre nos daba esa palabra. No puedo decir que no tengo la fe, tenemos la fe. Tenemos. El sí o sí Dios trabaja, aunque nosotros no lo vemos, nos vemos, pero sí o sí trabaja. Ahora estoy aquí, ¿no? Mañana no sé dónde estaremos. Ahora están aquí, mañana dónde estarán. Dios sí o sí va a trabajar en nuestras vidas. Sí, hermanos. Un ministro también decía, ¿no? Pastor, mi vida muy pobre vivo, así dijo, ¿no? Mi esposo su zapato roto y así va a predicar, dijo, ¿no? Y ahora sigue roto su zapato. No, ya tiene zapato nuevo, dice, ahí está. Sí, pero Dios no da, no tenemos zapato. ¿Que una docena quiere? Dijo, ¿no? De acuerdo a lo que necesita, Dios va a dar. Y es verdad, ¿no? Yo también cuando me casé, ya ese momento cuando estaba en la entrevista, ya estábamos de camino, ¿no? Y me tomó de sorpresa, no sabía que era entrevista. Tampoco me había preparado bien, ¿no? Ese día ya tiene que estar la ropa limpia, nada. A veces por el evento me daba pereza, ¿no? En la noche nomás. Justo ese día
prepare la ropa limpia, vístase bien. ¿Por qué? Y pastor cuando me vio, ¿esa es su mejor ropa? ¿Y así quiere casarse? Me dijo. Y ahora ya tengo más de 5 sacos, ¿no? Dios me dio así, ¿no? 5 sacos ahí de todo color, ¿no? Dios me dio así. Pero antes con uno y me dijo, ¿así quiere casarse? Y dentro de mí decía, claro, ¿cómo me voy a casar así? Ni siquiera puedo sostener mi vida así, ¿no? Cuando íbamos allá, de repente me preguntó, ¿no? Fuimos a la Vita, ¿no? De la Vita hay un tren, ¿no? Ahí nos metió ahí adentro. Y luego dijo, ¿qué va a invitar? Y trajeron el menú, ¿no? Ya un queque 50, 60, un queque 50. Un queque 50, ¿qué es esto, no? ¿Qué le va a invitar, hijo? Tiene que invitar lo mejor. ¿Cuánto tiene? Me tomó de sorpresa. Yo no dije, ese día en mi entrevista me ahorraré, pues, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Cuánto tiene? ¿Y así quiere casarse? Y ya obviamente el pensamiento, tiene razón, ¿por qué estoy aquí, no? ¿Por qué estoy aquí? Yo, ¿cómo me voy a querer casar si ni siquiera tengo nada así, no? ¿Y así quiere casarse? Ya, cómprese lo mejor, pídase lo mejor para ella. Me daba vergüenza, ¿no? Como quiero casarme, ni siquiera tengo esto, ni siquiera esto así. Pero avanzando así, incluso para la preparación de la boda, ¿no? En un mes así, preparar rápido así. Pero Dios permitió todo también. Y luego también cuando nació mi hija dije, ahora sí, ya no somos dos, ya no era uno, solo uno era, ya, ahora somos dos. Antes podía subirme al micro y predicar y subir al alto tranquilo, ¿no? Pero ahora cómo no puedo hacer eso con mi esposa, ¿no? Así pensaba, ¿no? Pero Dios me dio a ella para dos. Pero cuando nació mi hija, ahora ¿qué voy a hacer? Pañal, ahora ¿qué voy a hacer? Pañal, ropa. Me imaginaba gastos, ¿no? Pero Dios también cubrió. Primero vemos la situación y por la situación sufrimos, ¿no? Pero si avanzamos, Dios sí o sí va a trabajar. Y ese tiempo hasta que tuvo 4 meses o 5 meses, no compré ni un pañal, ¿no? Parece que los pañales llegaban de por sí. ¿Sí? Aunque tengo padres aquí en La Paz, pero tampoco me acercaba para hablarlos tampoco, ¿no? Y no siempre vino de ellos, ¿no? A veces de manera inesperada, a veces iba a Chulumán y había personas que no me conocían, pero predicaba y tengo una hijita, decía, y me regalaban ropa, ¿no? Así. De repente, yo no le decía que me regalen, ¿no? A veces también cuando hacía viajes sin dinero, obviamente buscaba la manera, era viaje sin dinero, entonces teníamos hambre, esa señora está vendiendo comida, y si vamos ahí, así. Y íbamos, no es que no, con la intención de que si predicamos al final nos va a dar, así. Pero parece que cuando más esperanza teníamos en que predicando, al final, ay, qué hermoso, linda palabra, muchas gracias, a ver si vuelven, hasta luego. La comida, ¿no? Entonces, así íbamos, ¿no? Cuando fuimos un viaje sin dinero también a Potosí, ¿no? A Potosí, un mes estuvimos ahí, sin dinero, ¿no? Estábamos ahí, ¿dónde vamos a dormir ahora? ¿Dónde vamos a comer? De la persona menos esperada, a veces predicando, vuelva, puede venir aquí a almorzar también, vengan cada día, aquí van a almorzar. Y cuando veníamos, escuchaba, nos daba comida, escuchaba, nos daba, durante un mes, ¿no? Dios sí o sí, Él sabe nuestra necesidad y Él sí o sí va a cubrir. Por eso no es momento de aferrarnos a la situación, ¿no? No es momento de quedarnos en la situación, sino recordar y contraatacar, ¿no? A veces también con mi esposa chocamos, ¿no? Parece que tú no eres siervo, así quizás me dice, ¿no? Dentro de mí también me viene ese pensamiento, ¿no? Ay, creo que de mi esposa viene eso, ¿no? Pero luego recuerdo, bueno, es con un propósito, pero yo sé que Dios sí o sí va a trabajar en mi vida, ¿no? ¿También de ustedes, hermanos, o no? Va a trabajar, sí o sí va a trabajar. Él dice, aunque nosotros seamos incrédulos, nuestra incredulidad
no va a anular la fidelidad de Dios, ¿verdad? No va a anular. Él cuando prometió, y sí o sí lo va a hacer, no es hombre para mentir, ¿verdad? Y Él lo hizo. Y por eso yo agradezco a Dios, ¿no? Vamos a leer un versículo en Filipenses. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, vamos a leer todos juntos, ¿sí, hermanos? Filipenses capítulo 4, versículo 13. Filipenses capítulo 4, Filipenses 4, 13. ¿Lo tiene? Vamos a leer juntos, ¿ya? A la voz de 3. 1, 2, 3. Todo. 13, no 3. 13. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Ahora sí vamos a leer juntos. ¿Está bien, hermanos? Ya, 1, 2, 3. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, esa parte, ¿no? ¿Uno más? 1, 2, 3. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, hermanos, esta palabra debe recordar, ¿no? ¿Tiene a Cristo o no tiene a Cristo? ¿Tiene o no, todavía no tiene? Si la Biblia dice con Cristo juntamente he sido crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, ¿tiene a Cristo o no tiene a Cristo? Si tiene a Cristo, ¿qué dice la palabra? Todo lo puede. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Todo se puede, hermanos, ¿no? Con Cristo todo se puede, porque tiene a Cristo, ¿verdad? Sí, hermanos, entonces yo creo que también en sus vidas hay testimonio. Es momento de recordar ese testimonio y avanzar nuevamente. ¿Sí, hermanos? Sí, hasta aquí vamos a compartir. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre Dios, te agradecemos, Señor, esta tarde. En nuestra vida también hay momentos que vienen la dificultad, la situación, inclusive nos llegamos a ver a nosotros mismos, Señor, sin esperanza, sin ningún ánimo de vida, pero tu palabra nos dice, Señor, que tú sí o sí vas a trabajar en nuestras vidas, Señor. Por eso podemos sentirnos agradecidos, Señor, porque es grande tu amor hacia nosotros, que aún así, siendo personas defectuosas, incrédulas, pero tú das tu promesa y tu amor derramas sobre nosotros. Por eso te agradecemos, Padre, y queremos avanzar como David también. David confiaba en que tú sí o sí vas a solucionar esa situación y por ese corazón podías dar la victoria. También, Padre, permite a cada uno de los hermanos que están presentes pueda recordar, Señor, que tú sí o sí vas a trabajar en nuestra vida. Aún nosotros muchas veces vemos la situación, pero tu palabra nos dice que vas a cumplir, Señor, que vas a hacer, así como Abraham podía ver tu obra, Señor, y tú nunca le has fallado, Señor. Todo lo podemos en ti, Señor, que nos das la fortaleza y la esperanza para avanzar, Señor. Dejamos en tus manos también la vida de cada hermano, hermana, su situación, su dificultad. Por eso te agradecemos, Padre, encomendándote todas las cosas, Padre, en tus manos. Todo esto en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén.